de formación profesional, un poco trato de ver los temas históricos en su momento histórico. Y eso es distinto que el relato que se hace a posteriori acerca de esos acontecimientos históricos. Entonces, nosotros, generalmente en la historia, se ha discutido mucho esta cuestión de qué significó la Revolución de Mayo. Y digo el término revolución a propósito, porque fue efectivamente un proceso revolucionario que duró un tiempo. En primer lugar, habría que verlo en términos continentales. No basta con entenderlo solamente a partir de una supuesta nacionalidad dormida que era la Argentina, que de repente dice vamos a romper lazos con el Imperio Español. Esa sería una forma de relato totalmente válido desde el punto de vista político, pero que desde el punto de vista histórico no se corresponde con la realidad. En realidad hay que pensarlo, o uno puede pensarlo más quizás, como una implosión de un imperio, de dos imperios básicamente, el Imperio Español y el Imperio Portugués, y la emergencia de otros imperios que estaban en ese momento en puja. Si no, no se entiende todo este proceso. O sea, no se entiende que un rey español de una dinastía ya consolidada como la borbónica abdica sin perder una guerra, porque esto es clave para entender esto, abdica sin perder una guerra, el rey Fernando VII abdica en favor de el hermano de Napoleón, una cosa que es un tanto insólita para la época, fue vista así, de algún modo. Eso explica que en el caso del Río de la Plata se empieza a perder la autoridad regia, la autoridad del rey, y que gente que formó parte de esa monarquía, formó parte del Imperio Español, españoles nacidos en América, porque se lo llamaba así, aunque tenía un estatus subordinado en un punto, como Belgrano, como San Martín, que era parte del ejército español también, se hayan rebelado y después finalmente hayan terminado planteándose la independencia de estos procesos. Y en realidad siempre, en toda América Latina, uno de los disparadores más importantes de las independencias fue Napoleón Bonaparte. Yo siempre hago la referencia de cuál es la primera independencia latinoamericana. Y la primera independencia latinoamericana es muy especial, que es la de Haití, 1804. Haití se independiza de Francia. Haití, pero antes de independizarse de Francia, en 1804, a partir de una invasión napoleónica, es la primera rebelión de esclavos del mundo. Pero no es la primera rebelión de esclavos, vamos a aclararlo mejor, sino la primera rebelión de esclavos exitosa. Termina con la esclavitud. Es la primera abolición de la esclavitud de la historia universal que termina exitosa a partir de una rebelión de esclavos. La mayoría fueron aboliciones desde arriba. Esto es un tema importante porque prácticamente en 1792, que fue la gran rebelión de esclavos de Haití, en 1792 fueron prácticamente diezmados los plantadores esclavistas, algo inédito y algo que generó muchísimo temor en el resto del mundo. Temor y atención. Tuvo influencias hasta el punto de vista filosófico la revolución haitiana. La revolución haitiana que empezó en 1792. Terminó en una independencia, porque no lo fue inmediatamente, al contrario, siguieron como parte de Francia. Toussaint de Louverture, que fue el líder, digamos, de la rebelión de esclavos, uno de los grandes líderes de la rebelión de esclavos, fue gobernador de Francia. Pero en 1804 Napoleón manda tropas para volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque era la gran productora de azúcar, era la colonia más importante que tenía en América Francia, porque era productora de azúcar y producía gran parte del azúcar del mundo, un producto bastante codiciado, fuera del oro y la plata, pero uno de los productos agrícolas más codiciados para ese momento. Entonces quería recuperar ese lugar, Francia, y la única manera que veía Napoleón era invadiendo con el ejército y volviendo a mandar a los esclavos a las plantaciones. A los ex esclavos, perdón, ya no eran esclavos. Pero bueno, no se pudo. Se logró la independencia. Napoleón siguió con su disputa interimperial, ya planteándose
una disputa entre Francia e Inglaterra, quedaba muy en segundo lugar un imperio ya absolutamente decadente como era el español y el portugués. El español resistió en un punto hasta cierto momento. El portugués optó por una salida muy particular. El imperio portugués optó por convertirse en una especie de subimperio del inglés. Bueno, acá Inglaterra, que ya empezaba con su revolución industrial, ya estaba haciendo un emporio comercial importante, ya había vencido a la famosa Armada Invencible hacía unos cuantos años a España, era la gran los grandes navegantes del mundo, y aprovecharon este potencial de los portugueses y lo tomaron como aliado subordinado, pero bueno, fue lo que aceptaron los portugueses. ¿Qué hace España y que lo diferencia de Portugal en todo esto? La invasión napoleónica, o el intento de invasión napoleónica, hace que España abdique, la dinastía española, Fernando VII, abdica en favor de los Napoleones e incluso busca unas alianzas extrañísimas con Napoleón y deja a América sin autoridad. Es lo que tratan de reconstruir muchos en el río, por ejemplo en el Río de la Plata, que es reconstruir una autoridad que ya no existe. Entonces empiezan a asumirla ellos. O sea, el primer intento es una especie de autonomía. No hay una revolución, una revolución que esté implicado en los sectores populares en el caso del Río de la Plata. En el caso del Río de la Plata. Distinto, por ejemplo, del caso mexicano, donde la revolución, la primera revolución de independencia de 1810, está liderada por dos sacerdotes campesinos, Hidalgo y Morelos, con una rebelión campesina importantísima y con un planteo muy fuerte de libertad de la servidumbre. Nada que ver con el Río de la Plata. En el Río de la Plata hay planteos más radicales, por ejemplo, los de Castelli y los de Moreno. Los de Castelli, que era liberar la servidumbre en algunos lugares, bueno, un montón de cuestiones. La república, etcétera, etcétera. Pero hay planteos muy variables, monárquicos, como el caso de San Martín. Monárquicos en algunos momentos, como en el caso de Belgrano. Belgrano resistió hasta último momento el tema de hacer una monarquía. De distintas maneras la pensó. La primera monarquía, y esto es muy interesante, digamos, de que plantea Belgrano, es una monarquía que esté presidida, una monarquía americana, por Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, que a su vez era la esposa del rey de Portugal y emperador del Brasil. Carlota Joaquina fue alguien muy importante. Marcela Ternavasio, una historiadora de acá de Rosario, tiene un libro muy lindo sobre Carlota Joaquina. Carlota Joaquina fue una política bastante lúcida, bastante hábil, y que quiso hacer una especie de reconstruir ese imperio ibérico porque incluye España y Portugal, de reconstruir ese imperio ibérico en América, Brasil y el Río de la Plata, básicamente. Vuelvo, entonces, esto de Brasil me lleva a otra cosa, digamos. ¿Por qué Carlota Joaquina? Carlota Joaquina está con su marido, el rey Juan, en Río de Janeiro. ¿Por qué está en Río de Janeiro? Porque la corte portuguesa decidió, ante la invasión napoleónica, trasladarse directamente al Brasil y decir, bueno, a ver, nuestro pequeño país de Europa es un país muy, muy pobre. En realidad es más rica nuestra colonia, el Brasil. Y se trasladaron a Brasil directamente. Esto implicó una serie de cosas y una serie de procesos que terminaron en que la independencia de Brasil fue una independencia pactada. En 1824, el rey Juan dice, me vuelvo a Portugal, y el rey, y su hijo, el príncipe Pedro, dice, eu fico, me quedo, y pactan directamente la independencia del Brasil. Con una buena relación con el imperio portugués. Se evitan un montón de problemas que aparecen en América Latina. Vuelvo al Río de la Plata. El Río de la Plata, ¿por qué se independiza antes que otros lugares? O sea, si uno mira las fechas de las independencias, la más temprana, bueno, ya la mencioné, Haití, pero dentro del mundo hispánico y dentro del mundo iberoamericano, incluyéndolo a Brasil, la independencia más temprana también es la Argentina, la de 1816. Y una de las más tardías, bueno, la más tardía de todas es la de Cuba, que es relativa también, y es de 1898 recién.
Pero las otras independencias, por ejemplo, la de Perú es de 1824, la de México es 1822, son más tardías. ¿Por qué el Río de la Plata se independiza antes? Porque tenía menos lazos que compartir la élite criolla con España. Era, si se quiere, el lugar más marginal de todo el imperio español. En cambio, Perú y México eran los lugares centrales. Y los criollos, sobre todo las élites criollas, los grandes hacendados criollos, tardaron bastante tiempo en querer romper con eso. Por eso la independencia de Perú, por ejemplo, se le hace a un rioplatense, de alguna manera era un rioplatense, que es San Martín. Entonces, las independencias incluso de esos dos lugares, de Perú y de México, son independencias más conservadoras. La del Río de la Plata es más liberal, sin ser una revolución muy radicalizada, ni mucho menos. Pero bueno, al partir de no tener un lazo tan fuerte, puede romper más fácilmente con el Imperio Español. Pero insisto, acá vuelvo al principio. Uno puede pensarlo más bien como, en gran medida, como la caída de un imperio. Hay gente que comparó, una comparación un poco discutible, pero en un punto se puede entender, la caída del imperio español y de los imperios ibéricos, sobre todo en España y de Portugal, con la caída de la Unión Soviética. En realidad se cae una autoridad, se cae un sistema, y lo que se dispara no se sabe muy bien para dónde va. En América no se supo muy bien de entrada hacia dónde se iba. Se creyó, bueno, vamos a ver qué hacemos. El Río de la Plata vamos a hacer una sola unidad. Y ahí empezaron las discusiones. En el Río de la Plata la discusión más fuerte fue con la Banda Oriental y con Artigas. Artigas tenía quizá uno de los proyectos más radicalizados, más, hoy diríamos, más de izquierda para la época, ¿no? Porque era uno de los proyectos más igualitarios, más republicano, más consecuentemente republicano, federal, democrático. Era realmente uno de los proyectos más interesantes, pero bueno, fracasó en ese momento. De hecho, Artigas, con la independencia del Uruguay, no tuvo mucho que ver a posteriori. Los rioplatenses estaban en una situación intermedia, no eran totalmente conservadores, terminaron siendo republicanos. Había mucha discusión ahí entre Belgrano, Castelli, Moreno, etc. De cualquiera de estos personajes históricos que tuvieron discusiones fuertes, pero fue una revolución que empezó en el centro del Río de la Plata, o sea, desde Buenos Aires hacia el resto del país. Y fracasó en algunos puntos. Castelli fracasó en incorporar dentro de una nueva unidad, después de las independencias, fracasó en la idea de que Bolivia, el antiguo Alto Perú, formara parte de esa nueva unidad territorial. Belgrano fracasó también en que Paraguay formara parte de esa nueva unidad. Se fueron separando y disgregando algunos lugares. Por eso no estaba tan clara la geografía de lo que iba a ser todo esto, ni cada unidad, ni cada país que iba a formar. Había grandes proyectos como el de Bolívar. Bolívar, a veces se dice, bueno, quería la unidad latinoamericana. Quería construir una unidad latinoamericana a partir de lo que eran las excolonias. Él decía, a ver, si las excolonias británicas, las 13 colonias de la costa de Norteamérica, de la actual Norteamérica, pudieron formar una sola nación, ¿por qué no Sudamérica, básicamente, podía formar una sola nación? Se enfrentó ahí con muchísimos poderes regionales y poderes económicos regionales. Acá no nos olvidemos de que la revolución industrial inglesa, sobre todo, y francesa, estaban demandando, sobre todo Inglaterra, mucha materia prima y materias primas diversas. Y ahí cada sector empezó a pujar, porque cada uno quería tener la hegemonía. Por lo tanto, el proyecto de Bolívar era un proyecto podrían haberle dicho, bueno, muy lindo lo suyo, pero no nos interesa nuestro proyecto, nuestros pequeños proyectos. Y ahí, bueno, los proyectos bolivarianos también fracasaron. Entonces, terminó siendo estas unidades que se terminaron de consolidar alrededor de 1850,
estas unidades, estos territorios, que terminan siendo las naciones latinoamericanas.